podemos comenzar. De acuerdo. Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Estamos en el tercer día de actividades del tercer encuentro Norte-Sur Global, CISAN, Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, el día de hoy abriremos este último día de sesión con la mesa 6, que es Bancos, Renta y Quiebra, Desorden Financiero Global. En esta mesa tenemos a 3 ponentes. Me voy a permitir dar la semblanza de la primer ponente, la doctora Elizabeth Concha, con su título de su ponencia Banorte y BAC, Consolidación o Quiebra. La doctora Elizabeth Concha es licenciada en Economía y realizó una maestría en Ingeniería de Sistemas en la UNAM. Es docente en las licenciaturas de Economía y Administración. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus trabajos se refieren a las perspectivas económicas y financieras nacionales e internacionales. Actualmente es académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Adelante, doctora, tiene usted 20 minutos. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras el poder estar participando en este tipo de eventos. En esta ocasión, con una modalidad muy particular, que es a manera presencial, pero sí aplaudo y exigiría que en algún momento de que pasemos esta situación del COVID, pues se reanudaran de forma presencial. La relación humana es muy importante. Yo voy a compartir pantalla. Gracias, doctora Vania. Voy a compartir pantalla en el cual, pues, yo voy a exponer el tema en el cual estoy compartiendo el día de hoy. Este tema corresponde, como ya lo mencionamos, la doctora Vania, a la mesa número 6, Bancos, Rentas y Quiebra del Desorden Financiero. Yo me concentré en 2 bancos. Los dos tipos de bancos que estamos viendo en la diapositiva tienen una peculiaridad, que son de capital privado mexicano. Consolidación o quiebra. Voy a exponer a cada uno de ellos, a Banorte, y como el caso consolidado, y el caso de los BAC, a Banco FAMSA, como el ejemplo de quiebra. Finalmente, en conclusiones, en el trabajo se extienden, pero solamente voy a ligar las conclusiones a una pregunta, principalmente en la relación a los BAC. Los clientes de los BAC principalmente son de medianos y bajos ingresos. ¿Qué va a pasar con esa población en este periodo de tiempo y espacio del COVID? Y concluyó mi presentación. En este cuadro, se hizo una retrospectiva de alrededor de 13 años de la participación de los activos de la banca global, de Banorte y de los BAC como porcentaje de los activos totales. Nosotros vemos cómo a lo largo, si me centro en la lectura de Banorte, cómo a lo largo de estos 13 años, Banorte ha prevalecido en una participación del 10 al 11%. Si yo quito a la banca global, es decir, a BBVA, Santander, a Citibank, Banorte es una de las instituciones, o si no es la mayor institución o el mayor banco en el sistema financiero mexicano. Por la otra parte, que son los BAC, estos fueron autorizados en el 2006. En el 2006 y comenzaron a funcionar en el 2007, a excepción de Banco Azteca, se autorizaron Banco Azteca, Banco Opel, Banco FAMSA, Banco Fácil, Banco Walmart y Banco Amigo. Cuando se estuvo construyendo el cuadro, me llamaba mucho la atención si a 2020 estaban funcionando todos. Resultó que no. Resultó que solamente dentro de esa estructura de los BAC están funcionando al día de hoy 2
que es Bancoppel y Banco Azteca, y con la quiebra en marzo de Banco FAMSA. Dentro de las estructuras, de la estructura de los activos, pues esto representan el 3.1%, es decir, una pequeña parte. Sin embargo, en dinamismo no han sido poco, ha sido un dinamismo muy fuerte que han tenido estos bancos. ¿Qué ha pasado en Banorte? En esta gráfica, yo lo que observo son dos comportamientos que han tenido los activos totales de Banorte. Banorte, en una comparación del 2000 al 2008-9, pues representan el crecimiento de 4 veces. Del 2000 al 2020, pues ese crecimiento ha sido de 10 veces más. ¿Qué ha pasado en Banorte para irse consolidando e irse ubicando dentro de los principales bancos de capital privado mexicano? Banorte, una vez que el sistema financiero mexicano es consolidado por la participación de la banca extranjera hoy global, en un punto de referencia es el 2003. Banorte empieza una estrategia de crecimiento en el cual hace o la caracteriza con la bursatilización de su cartera hipotecaria. En este pasado, Banorte hace la compra de instituciones bancarias, que lo vamos a ver con un cuadrito de resumen al final de la exposición de Banorte. También hace compra de los derechos sobre los flujos de portafolios crediticios licitados en el IPAB, carteras hipotecaria, comercial y de consumo de los bancos que se habían privatizado en caso de ejemplo son Bancomer, Serfín y otros. También hace la venta total de sus carteras, la venta de su cartera total. Entre el mayor porcentaje de esa cartera total eran carteras vencidas. Y finalmente, podemos sintetizar que esa bursatilización implícita por la fusión y la compra de activos de otros bancos y la de la compra de estos portafolios crediticios hacen un comportamiento muy notable de Banorte dentro de la estructura de sus activos. En esta gráfica yo puedo o se puede identificar dos comportamientos. La línea azul es el crédito o los activos que tienen inversión en valores y operaciones con valores y derivados. Veamos cómo a partir de 2003 a 2009 supera lo que otorga a la cartera de crédito vigente. Aquí hay dos matices en este cambio y aquí se sintetiza el comportamiento que ha tenido Banorte en su consolidación. Primero, los dos son alrededor del 80% de sus activos. La tendencia a la baja, que es la línea azul, realmente ha bajado su actividad en inversión en valores, pues es una de las preguntas importantes que vamos a ir respondiendo. Pero lo que sí ha tenido es un dinamismo de sus estrategias para ir consolidando ese tamaño de la cartera de crédito vigente. Entonces, una de las preguntas es, ¿realmente ha bajado su actividad en inversión en valores, en instrumentos financieros? Pues esta gráfica muestra un no. Dentro de un esbozo más detallado, vemos los intereses por producto y servicios de Banorte. Y vemos cómo los intereses de inversiones con valores y los rendimientos en inversiones de valores supera los intereses de créditos de consumo y los créditos otorgados a entidades gubernamentales. Entonces podemos tener una reducción, pero en dinamismo en la obtención de recursos, pues ha sido a través del manejo de instrumentos financieros.
Entonces podemos ir señalando que parte de la consolidación ha sido el manejo de los instrumentos financieros por parte de Banorte, pero ¿qué tipo de instrumentos financieros? Y un conjunto de estrategias que llevó a cabo. ¿Cuáles han sido esos instrumentos financieros? En una retrospección de alrededor de 16 años, en inversión en valores de títulos a negociar, es decir, compra y venta con la búsqueda de ganancia, podemos sintetizar el cuadro que está en la diapositiva. En valores bancarios, valores privados, valores gubernamentales y otros. Si nosotros centramos la lectura en los valores gubernamentales, vemos cómo estos instrumentos, principalmente los bonos, que concuerdan con el periodo de crecimiento de Banorte en su tamaño de la cartera de crédito, y también concuerda con el periodo del 2012-2018, cuando los bonos y los UDIbonos representan el 60% de la deuda interna del gobierno federal, concuerda con este dinamismo que tiene Banorte, en particular con estos instrumentos. Dentro de estos instrumentos o inversión en valores, títulos a negociar, en un acumulado del 2012 al 2019, vemos cómo los bonos de protección al ahorro, representan el 57%. Y si le vamos sumando los otros tipos de instrumentos gubernamentales, pues es más del 60%. Estos BEPAS, a pesar de que son emitidos por el Instituto, por el IPAP, pues tienen la representación del gobierno federal. Otro tipo, que son títulos negociados al vencimiento, pues están o sobresalen los UDIbonos. Los UDIbonos, que si yo los sumo con los BEPAS, con los bondes, pues representan más del 70% del manejo de estos instrumentos. Entonces, los instrumentos financieros que ha manejado en un periodo último, 2019 hacia atrás, 2012, pues han sido valores gubernamentales. Otra característica que también tiene Banorte son las operaciones de reporto, y puede tener el carácter de institución reportada o reportadora. En la parte de reportadora, pues, tiene o financia Banorte la compra de títulos, y cuando es reportada, pues vende los títulos. Aquí vemos cómo solamente mostrar la tendencia de los montos de intereses cargados y el monto de los intereses a favor. Solamente es para mostrar que pues también realiza. Hay otra parte que no introducí aquí, pues es el manejo de otro tipo de instrumentos financieros. De estos reportos, cuando es Banorte la institución reportadora, los que sobresalen son los bonos IPAP, los bonos con sus diferentes periodos trimestrales, semestrales, los bondes D. Cuando Banorte es una institución o carácter reportada, pues están prevaleciendo los bonos IPAP trimestrales, semestrales y los otros instrumentos. Algo que hay que hacer notar en este manejo de instrumentos es que si bien en el reporto es compra y venta, cuando regresan a manos de Banorte, pues hay una peculiaridad de los bonos, y los bonos van de 3 a 30 años su emisión, pero como tienen una característica de tener cupones, a lo largo de toda la vida del bono, pues están emitiendo o se están cobrando los cupones 2 veces por año, es decir, tienen cupones semestrales. Otra parte de la importancia del manejo de estos instrumentos. Ya en resumen, para complementar esta consolidación que tiene Banorte, pues son un resumen de las estrategias en estos 15 años, y traté de resumirlas a continuación. No solamente bursatiliza carteras de crédito hipotecarias,
sino también empezó la bursatilización de pagarés, la cartera de créditos de municipios y estados, del crédito de Comercial Mexicana y etcétera. También tiene una creación, emisión y diversificación de productos y servicios financieros en 2 ligas, el de remesas y en el de créditos hipotecarios. También tiene alianzas con corresponsales bancarios. En un inicio es con 1, 2, posteriormente ha incrementado, pero dentro de ellos tiene a Oxxo, a Farmacias del Ahorro, Guadalajara, tiendas extras, etcétera. También tiene relaciones con o alianzas estratégicas con American Express, Banejército, Walmart, y esto es para la extensión de sus red de cajeros y el comercio electrónico. También tiene claro, dentro de sus estrategias, el desarrollo de infraestructura física y tecnológica. A cifras del 2019, pues cuenta con una red de sucursales de 1,169, cajeros automáticos de 8,919, pero también tiene 2 centros muy peculiares, que es el Centro de Atención Preferente, el Call Center de Banorte, y el centro a través de una banca telefónica, llamado Roberto González Barrera, que para cifras del 2019, pues atendió alrededor de 84.7 millones de llamadas. También la banca móvil y banca digital, en el cual, pues, sin duda, puso a prueba este periodo ese fortalecimiento de banca móvil y digital. Ya para terminar con Banorte, pues tenemos un conjunto de compras y fusiones a partir del 86, dentro de las que sobresalen, pues es con Bansen, Banpaís, ya como Grupo Financiero Norte, el de ICSE y el de Interacciones. Por el otro lado de los BAC, rápidamente, los BAC nacen con una figura doble para canalizar recursos, vuelvo a decir, a un segmento de la población de bajos ingresos y también aprovechar las instalaciones de las tiendas comerciales que están respaldando a estas instituciones. ¿Cuál fue? ¿Por qué señalo que el grupo FAMSA, el Banco FAMSA es el caso de fracaso en esta plática? A lo largo de un periodo, al estar observando sus estados financieros, se puede identificar 3 características. El grupo Banco FAMSA nunca se deslindó de la actividad de su grupo empresarial, Grupo FAMSA. Si quiso tener un brazo financiero, no lo tuvo, lo sobreexplotó y lo aniquiló. En esta gráfica estoy señalando los pasivos de corto plazo del grupo FAMSA y los pasivos totales de Banco FAMSA y la captación. Como los pasivos de Grupo FAMSA superan. Y si era para vender en esta gráfica, es decir, respaldar sus ventas, pues lo fue reduciendo, y aquí los pasivos de corto plazo de Grupo FAMSA superan la captación de los pasivos de Banco FAMSA. Otra de las situaciones que ya para indicar fue una evaluación que hace la Comisión Nacional Bancaria, que es a través del índice de capitalización. Las instituciones no pueden tener menos del 8%. En una colección del 2007 a 2020, pues aquí mostraba Grupo FAMSA, Banco FAMSA, que no presentaba un índice de capitalización de alerta. Llegaba a ser un poquito más del 10%. Sin embargo, en una evaluación más profunda, pues resultó que fue de negativo 6%, como lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el fracaso de Banco FAMSA fue porque no se deslindó de su grupo financiero, porque abusó de la captación que tuvo Banco FAMSA para poderlo llevar a un financiamiento del grupo empresarial, y que pues no aguantó ese ritmo. Ya para cerrar, en conclusiones, una vez que se cierran estos BAC,
los ahorradores y deudores del sector medio y bajo, del sector popular, que lo nombra así la Comisión Nacional Bancaria, pues son los más afectados o van a ser los más afectados. Con el COVID o en el periodo del COVID, va a haber hay una estimación de 60 millones de pobres. La pobreza extrema va a incrementarse, de pasar de 9.4 se está estimando a pasar a 12 millones de personas. Entonces esa población está por ahí. No estoy diciendo que los servicios eran baratos de los VAC, son de los más caros, pero sí era una opción que tenía este tipo de población como está clasificada por la comisión. El Banco de México, en un informe, señala los principales retos que enfrenta o que debe enfrentar el sistema financiero mexicano ante el COVID. Y está señalando que hay que incrementar el crédito a las empresas. Entonces, las gráficas que también comparte es en este último periodo cómo el financiamiento a las empresas privadas crece el de la banca, ¿no? Ya por ahí, entonces, el sector, los clientes, pues se ven afectados. Esta gráfica trata de mostrar eso, cómo hay una reducción del total del consumo en tarjetas de crédito, en crédito personal, en nómina y automotriz. Y cómo en esta gráfica, que también nos comparte el Banco de México, la carga financiera pues está reflejada en un aumento a los créditos personal, automotriz y nómina, es decir, el sector de mayor clientela que tienen estas instituciones. Con esto, pues doy gracias, muchas gracias por su atención y espero haber respetado el tiempo. Claro que sí, doctora Elizabeth, muchas gracias por su ponencia y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, cuyo nombre es Bancos Globales y Rentismo en México, una discusión sobre el papel del Estado en la financiarización. Esta ponencia va a estar a cargo de Dersu Daniel Ramírez Ortiz. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Norteamérica por la UDLAP y licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLA también. ULDA, perdón. Cuenta con más de 7 años de experiencia en actividades de docencia y capacitación a nivel licenciatura y maestría, así como en el desarrollo de investigación académica en el área de las relaciones internacionales. Ha laborado en diversas instituciones de educación superior, entre las que se encuentran la UAP, la Universidad Iberoamericana de Puebla, la UDLA y la UPAEP. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Claudia, a la doctora Mónica, pues su amable invitación a este congreso. También reconocer toda la organización que han hecho para el mismo. Y bueno, pues simplemente decir que para mí es un honor estar aquí, ya que pues yo vengo a aprender de ustedes, ¿no? Más que nada. Y pues bueno, me voy a permitir compartir algunas diapositivas que preparé para esta ocasión. Y pues bueno, yo no soy economista, más bien, como bien lo dijeron, pues yo estudié Relaciones Internacionales, he orientado, ¿no?, un poco mi trabajo académico a algunos temas de la economía política internacional. Me interesa este aspecto de la financiarización, me interesa también entender el poder que ejercen los mercados y los agentes financieros, y pues bueno, por ese rumbo, ¿no?, va a ir mi presentación. Y bueno, comenzaría diciendo que el caso de la banca mexicana para mí es representativo de la forma en la que las fuerzas económicas, las estructuras del Estado, interactúan para conformar ciertos regímenes de acumulación de capital, ¿no?, en favor de la industria financiera. Para mí, México es un caso que diría que es emblemático de la forma en la que el poder financiero transnacional, las estructuras del Estado capitalista del sur global y las teorías e ideas que favorecen la autorregulación de los mercados,
se entreveran, ¿no? Se relacionan para producir formas de financiarización. En esta línea existen diversos textos especializados que dan cuenta del elevado margen de ganancias con la que la banca en México opera, producto pues de una estructura cuasi oligopólica que le permite mantener altos diferenciales, ¿no? Entre tasas de interés activas y tasas de interés pasivas, así como en actividades de especulación. Y bueno, pues al respecto, no es el objeto de mi intervención ahondar sobre estas particularidades del fenómeno económico antes mencionado. En lugar de ello, pues mi propósito es plantear una discusión sobre la recomposición que ha sufrido el Estado ante el apuntalamiento del capital financiero, pero también sobre el papel que al mismo tiempo juega el Estado en la estructuración de los procesos de financiarización con base, pues, en el caso de México. En este sentido, pues, dos son mis argumentos, ¿no? Dos son los argumentos que guían la presente intervención. En primer lugar, el primer argumento, perdón, es que el régimen de acumulación de capital bancario que opera en México no se origina ni se reproduce exclusivamente por factores endógenos, sino que también es un proceso que responde a lógicas transnacionales. El segundo argumento es que el papel del Estado en la financiarización es más complejo y va más allá de la mera entidad que desregula a favor de los mercados financieros. Creo que es posible arguir, con base en el caso de México, que, como lo afirmó hace algunos años Saskia Sassen, que la globalidad implica que el Estado está tan intensamente interpelado por estructuras de poder global y por espacios de autoridad desterritorializados, que partes enteras del Estado y sus políticas se reorientan a favorecer intereses particulares globales. Pues bueno, en este sentido, la postura de diversos economistas neoclásicos de que la expansión global y el crecimiento de los mercados financieros es una garantía de eficiencia en la asignación de recursos, pues permite que estos recursos se canalicen supuestamente hacia los usos más productivos. Creo que este enfoque parece perder fuerza frente a numerosos ejemplos a nivel mundial de que el encumbramiento de la actividad financiera, pues más bien parece drenar recursos de la economía productiva hacia actividades de lo que Marx alguna vez definió como el capital ficticio. Al respecto, desde ciertas posturas de la economía política internacional, se ha establecido el argumento de que frente a la expansión de los flujos transnacionales de capital y los mercados globalizados, el Estado ha perdido relevancia como entidad organizativa de la economía, al ser superada y sustituida, por ejemplo, por la región como estructura mejor equipada para lidiar con mercados cada vez más globales. Sin embargo, en contraste a estas posturas, aquí argumentamos que el Estado está lejos de desaparecer frente a la globalidad económica. Más bien, creo, el Estado ha cambiado su papel. Continúa teniendo un papel muy activo como constructor de las bases políticas y jurídicas que la globalización necesita. Como lo argumentó casi hace un siglo el economista político Karl Polanyi, no hay nada de natural en la creación de los mercados. Los mercados siempre requieren una fuerte y decisiva intervención del Estado. Y cuando hablamos de la creación de mercados globales, me parece que la anterior frase cobra incluso mayor validez, pues se requiere que actividades que solían estar arraigadas en ciertas relaciones sociales y políticas se desplacen y se ajusten a las dinámicas globales. Por supuesto que lo anterior aplica a la estructuración de una diversidad de mercados financieros que son la base objetiva y al mismo tiempo el producto de los procesos de la financiarización, mismos que, como sabemos, involucran un aumento de la importancia del capital financiero que se traduce en un creciente protagonismo económico y político de los agentes que lo representan y, por tanto, en el incremento de su capacidad para imponer sus intereses tanto a nivel nacional como a nivel global.
En este sentido, creo que desde las teorías de la economía política internacional existen dos nociones que dan cuenta de los procesos de transformación que el Estado ha sufrido en la globalización y que pueden ser útiles para explicar el papel que el Estado tiene en este fenómeno de la financiarización. Por un lado, por ejemplo, Robert Cox alerta sobre la existencia de un bloque histórico o un conjunto de fuerzas transnacionales identificable y con intereses fundamentales en común que ejercen poder, regulan y gestionan con el propósito de estructurar los regímenes de acumulación de capital transnacionales. Dentro de esta confluencia de fuerzas, dice el autor, el Estado y la cooperación interestatal, que están moldeados por las fuerzas económicas dominantes, se convierten en una pieza clave para establecer la infraestructura que haga posible la expansión de los mercados. Desde esta perspectiva, el Estado deja de ser una entidad política que organiza la economía con fines desarrollistas o con fines de amortiguar a la esfera doméstica de los choques económicos externos. Más bien, el Estado ahora se reconfigura en un mecanismo que instrumenta políticas y adecúa sus instituciones y prácticas a los requerimientos de la expansión global del capital. En este aspecto, pues la eliminación de los controles en la balanza de capital, el paso hacia regímenes de tipo de cambio variable implementados después del régimen del Bretton Woods, o el replanteamiento de regulaciones que permitan la descompartimentalización y la securitización de las finanzas, son ejemplos de esta decidida y compleja intervención que el Estado realiza para hacer propicia precisamente la financiarización. Bueno, en la gráfica número 1 que les estoy mostrando en pantalla, pues precisamente se puede observar cómo después de la década de 1980, en las economías en desarrollo, en las economías del sur global, se comenzó a poner en práctica un proceso sistemático y continuo de liberalización de los flujos de capital financiero. Y junto con ello, pues de ajuste de los estados del sur económico hacia el proceso de globalización, pues que ya estaba en marcha. En una beta de razonamiento similar y más enfocada a entender la relación que existe entre el Estado y los mercados financieros, el economista político Philip Serdi ha caracterizado al Estado como un competition state, es decir, un Estado que tiene las siguientes 4 características. En primer lugar, un Estado que interviene decididamente en la economía, no para acotarla, sino para establecer las bases de la expansión transnacional capitalista. 2, o segunda característica, es un Estado cuyas élites lo adaptan y lo reestructuran en sus prácticas políticas para lidiar mejor con lo que estas élites perciben son las realidades globales. Tercera, un Estado que deja de priorizar la construcción del bien público o velar por los intereses comunes de una sociedad y más bien se reorienta a ser una asociación empresarial dirigida a privilegiar intereses particulares. Y cuarta característica de este concepto competition state es que es un Estado en el que opera una ortodoxia financiera arraigada en las instituciones mismas del Estado, que moldea el comportamiento del Estado en diferentes frentes, que van desde el replanteamiento de regulación orientada a la expansión de los mercados financieros hasta el control de la inflación como prioridad de la política monetaria. E inclusive hace al Estado un participante más, y no solamente un regulador en los mercados financieros, ¿no? Con todo lo que eso puede conllevar. Pues bueno, es así que la relación del Estado mexicano con la banca puede analizarse y caracterizarse, me parece, desde estas claves analíticas que acabo de explicar. Desde hace ya algunas décadas, pues con el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio, con el ingreso de México a la Organización Mundial del Comercio, pues nuestro país ha imperado una agenda económica aperturista y liberalizadora, perdón, que ha transnacionalizado a la economía mexicana en diversos frentes.
En el tema financiero, pues es clara la existencia de la ortodoxia financiera, que se constituyen mutuamente con la evolución de un competition state mexicano, que en la década de 1990 pues canceló restricciones a la balanza de capital, trasladó a la política monetaria hacia las dinámicas del mercado global de inversionistas y reorientó a las principales agencias reguladoras hacia el consenso neoliberal, al anclarlas a las redes transgubernamentales de producción de reglas financieras, pues tales como el Comité de Basilea o el actual Financial Stability Board. En lo referente al sistema bancario mexicano, en el año de 1998 se quitaron las últimas trabas legales que impedían la participación total del capital extranjero en el sistema bancario, provocando pues con ello, como aquí lo muestro en la tabla número 1, pues que la banca en México sea un sector ampliamente extranjerizado, ¿no? De hecho, entre los países de la OCDE, pues México es de los países con mayor participación de capital extranjero en su sistema bancario. No pongo a todos los bancos, simplemente es una tabla con algunos bancos seleccionados. Y pues bueno, desde el marco conceptual e institucional de la ortodoxia financiera, que involucra al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la banca en México ha logrado estructurar un régimen de acumulación de capital muy conveniente para los bancos, basado en la extracción de rentas y recursos por diversos medios desde el público usuario. Asimismo, el régimen de extracción de capital funciona a partir de las fluctuaciones de diversas variables de mercado. En primera instancia, pues muchos de estos grandes bancos extranjeros cuentan con amplias oportunidades de acceder a crédito, a financiamiento barato, ¿no? En mercados globales, para posteriormente colocarlos en la economía financiera mexicana, pues que como lo mencioné hace rato, cuenta con uno de los diferenciales más grandes entre tasas de interés pasivas y activas. Y bueno, pues estas tasas de interés a su vez se comportan y se determinan con respecto a un buen número de factores relacionados entre sí, que directa o indirectamente están determinados por dinámicas de mercados globales y nacionales, ¿no? Tales como el tipo de cambio, la propia tasa de interés del Banco Central, el costo de la intermediación bancaria, la competencia entre los propios bancos, entre otros. Al mismo tiempo es de destacar que aunque existe una importante variabilidad en el nivel de tasas de un año a otro, una constante en su comportamiento es el amplio margen entre las pasivas y las activas. Como lo muestra la tabla que les estoy proyectando, es una situación que refleja que implícitamente las autoridades de México han seguido manteniendo este statu quo en donde los bancos, digamos, se benefician de este amplio margen entre tasas de interés. Adicionalmente, los altos márgenes de ganancia que obtiene la banca mexicana no solo provienen de los diferenciales antes mencionados, sino también de una estructura de comisiones excesiva con la que operan sistemáticamente nuestros bancos, ¿no? De acuerdo a un estudio presentado en el Foro Económico Mundial, los costos administrativos como proporción de activos de los bancos que operan en México se encuentra entre las más altas del mundo, al situar a México en el segundo peor sitio dentro de una muestra de 60 países. En esta línea, pues el Banco de México cuenta con un registro de más de 5,000 comisiones específicas para diversos productos y servicios bancarios. De acuerdo con la Conducef, por ejemplo, en el año de 2019, la Banca Comercial Mexicana obtuvo 108,000 millones de pesos por cobro de comisiones, un 8% más que en 2016. Y bueno, acorde con estimaciones de esta misma institución, alrededor de un 30% del ingreso total de los bancos que operan en México proviene del cobro de comisiones. En algunos casos, un monto significativamente mayor del monto que obtienen estos bancos en sus países de origen. Y bueno, para regresar un poco a estos conceptos que venía manejando, como lo indica el concepto de competition state, el Estado mexicano ha arraigado buena parte de las dinámicas del sector bancario
a fuerzas de un mercado altamente concentrado y oligopólico. Por tal motivo, pues dicha política dista mucho de ser neutral o apolítica. En lugar de ello, pues es claro que sirve a propósitos claros. Al respecto, el sistema bancario mexicano se ha convertido en pieza clave para bancos globales como Santander, BBVA o Citigroup. Como lo muestra esta tabla 3 que les estoy proyectando, pues la economía mexicana representa altos márgenes de ganancia en la estructura de acumulación de capital de algunos de los bancos que a nivel global cuentan con mayores activos. Destacando, por supuesto, pues el caso del banco BBVA, cuya filial mexicana pues representó más del 40% de sus utilidades globales en el año 2019. En este sentido, creo que se puede argumentar pues, que el sistema bancario mexicano está moldeado de tal forma pues, para ser funcional a las estrategias corporativas de los bancos globales. Que, pues como bien lo argumentan economistas como De Haas o Goldberg, los flujos de crédito y la actividad transnacional bancaria le permite a los bancos globales lograr una mejor diversificación internacional del riesgo y protegerse ante riesgos específicos que puedan ocurrir en determinados países. Es un minuto nada más. Y bueno, pues de esta manera sugerimos por un lado que puede ser empíricamente comprobable que México juega la suerte de ser una economía subsidiaria, cuyo papel es la de compensar a las filiales bancarias que en otros mercados registren números insuficientes o números negativos. Y segundo, pues también es posible argumentar que, como lo afirmó Saskia Sassen, el papel de los estados en la globalidad es construir un sistema global en su interior. En este aspecto, el caso de México refleja que las economías nacionales se convierten en piezas funcionales de las estrategias bancarias globales. Pues bueno, como lo muestra esta tabla número 4, los niveles de crédito interno al sector privado que prevalecen en México es considerablemente menor a los que imperan en algunos de los países de origen de los bancos extranjeros que operan en nuestro país. Inclusive es proporcionalmente menor a los niveles existentes en países de renta media como Colombia y Bolivia, lo cual, digamos, contrasta mucho con, con el nivel de márgenes de ganancias que estos bancos globales pueden obtener de México. De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el sector empresarial en México, por ejemplo, encuentra sus principales fuentes de financiamiento no en los canales de la banca, sino en otros, ¿no? Como proveedores o las oficinas corporativas respectivas. Digamos, para cerrar, ¿no? Creo que aquí es claro, pues que a pesar de que el sistema bancario mexicano provee de altos márgenes de ganancias a estos bancos globales, realmente estos bancos globales no juegan, no están desempeñando la función social que deben de realizar en la economía mexicana, pues que es la de movilizar recursos, la de promover el crecimiento económico, el crecimiento de empresas, mejorar la economía familiar, etcétera. Y bueno, pues simplemente en conclusión, pues el Estado mexicano se ha reorientado a construir un sistema bancario funcional para las estrategias de obtención de ganancias de bancos globales y no tanto para construir un sistema de bancos que cumplan su función social, situación que cumple con diversas de las características del competition state, ¿no? Definida por Philip Cerny. Como tal, el Estado mexicano ha permitido la estructuración de un régimen de extracción de riqueza a partir de los bancos, fundamentado en el etos de la libre competencia y la autorregulación, con lo cual la función del sistema mexicano dentro de las estrategias corporativas globales es la de jugar un papel de economía subsidiante o compensadora de los reportes que se generan en otras geografías. Y pues bueno, se me acabó el tiempo, dejo aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor. Bien, ahora vamos a dar paso a nuestra tercer ponente, cuya ponencia es Apertura Comercial, Financiarización y Deuda de los Hogares, la dinámica canadiense, por la doctora Claudia Maya. Ella es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas, y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría, Administración de la UNAM. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero. Además, ha participado en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora del CISAN y profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte, financiarización, crisis económicas, moneda y banca, política económica y economía financiera. Adelante, doctora, por favor. Clau, micrófono. No te escuchamos, Clau. Sigue sin oírte, Claudia. ¿Ya me oyen? Ya, perdón. Es que como ya estoy compartiendo la pantalla, ahora cómo me regreso. Va, ahí. Les daba las gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido interesante escuchar a las dos ponentes que me antecedieron. La idea es complementar esta mesa con una visión de lo que está sucediendo en la economía canadiense. Como bien saben, soy investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y nos estamos enfocando a tratar de entender cómo ha sido este proceso de financiarización en los tres países. Ya hemos hecho algo de trabajo para México, bastante trabajo para Estados Unidos, y quizás el que estamos tratando de explorar es la dinámica canadiense. Entonces, pues esta investigación está en proceso y es parte precisamente del proyecto PAPIT que dentro del cual estamos armando este tercer encuentro. Entonces, el propósito de este trabajo es explorar las consecuencias que trajo la apertura comercial y financiera en la economía canadiense con la implementación de políticas pro libre mercado, independientemente de la administración en el poder, ya sea liberal o conservadora. Dentro del conocimiento que teníamos de Canadá era que por ser un país más progresista, con un estándar de vida mayor, o sea, alto, parecería que este país no estaba pues afectado por el desarrollo de los procesos de apertura comercial, implementación de políticas estructurales y la integración al comercio mundial, pero no es así. Hasta ahora los hallazgos nos muestran lo contrario. Entonces se hizo un acercamiento desde la evolución del sistema financiero canadiense en un contexto financiarizado, ¿no? Es así como tratamos de abordar este estudio. Entonces el trabajo se divide en tres partes. Hasta la fecha lo que los hallazgos encontrados ya se están publicando en un libro, están en el proceso de dictamen, pero les comparto lo que pudimos trabajar en ese capítulo. Entonces, la primera parte explora el proceso de apertura comercial y la implementación de políticas económicas y comerciales pro libre mercado. La segunda parte analiza los cambios en el sistema financiero canadiense que la financiarización impuso. Y la tercera parte finalmente analiza las condiciones de creciente endeudamiento de los hogares como consecuencia
de la liberalización de la economía y del sector financiero. Vemos que desde la década de los 90, Canadá experimenta una serie de reformas económicas orientadas a liberar la economía y el sector financiero. Quiero resaltar que la dinámica económica y financiera canadiense está muy vinculada a las necesidades económicas estadounidenses y al ciclo económico estadounidense. Es decir, Canadá responde, así como México, Canadá responde al comportamiento de la economía estadounidense. Entonces, podemos ver también que las reformas tuvieron lugar independientemente de la administración en el poder, ya sea liberal o conservadora. Como ha habido en el poder alternancia, estas políticas pro libre mercado y reformas estructurales se implementaron de forma consistente, independientemente de la ideología política. Los cambios adoptados condujeron a una mayor integración del comercio y de la inversión hacia la economía estadounidense y en menor medida con el resto del mundo. Así, tenemos que las exportaciones canadienses antes del Tratado de Libre Comercio representaban el 80% hacia los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos era el destino principal de la economía estadounidense. Para el 2016 hubo cierta diversificación de estas exportaciones, sobre todo porque aparece en el horizonte China. Entonces China se convierte en el segundo socio comercial de Canadá, con algunos países de Europa, algunos asiáticos, y México solamente representa el 1.5% de las exportaciones canadienses, ¿no? Estados Unidos se mantiene en 76.3 y para el 2019 tenemos que sigue siendo alta digamos, el porcentaje del destino de las exportaciones canadienses y se convierte en un 75.3. México apenas con todo y Tratado de Libre Comercio, el nuevo UNSCA, apenas si representa un 1.2%. Entonces, aquellos que decían que el Tratado de Libre Comercio se podía hacer entre Canadá y México y que pues si Estados Unidos no quería participar en él, pues que no participara, pero como podemos ver, quien da dinamismo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la propia economía estadounidense, ¿no? Igual sucede con las importaciones. En el 93, las importaciones principales de Canadá provenían de Estados Unidos, igualmente lo hacen el 16 y en el 2019, y México apenas representa un 6.1% para el 2019, ¿no? No es tan significativo para sostener un tratado de libre comercio simplemente entre Canadá y México. Y de esta manera podemos ver que Estados Unidos contribuye con el 34.6% al PIB de Canadá y México no contribuye ni siquiera con un 2%, al menos a los datos del 2015 que no han variado mucho. Y de ahí nos vamos a ver cómo está la apertura y reforma financiera. Cuando traté de estudiar el caso canadiense, me pude dar cuenta que siguió los pasos de su homólogo estadounidense. De hecho, la propia inercia de la economía estadounidense obliga a la economía canadiense a abrirse y abrir su sistema financiero. Esos vínculos que hay entre las grandes corporaciones estadounidenses con las canadienses, obligaron a estrechar vínculos comerciales y financieros y a la vez obligaron a establecer estas reformas estructurales que sí se fueron dando paulatinamente en el sistema comercial y financiero canadiense, ¿no? Esta es
el proceso de inversión extranjera directa en Canadá, vemos que en los años 80, pues tenía Canadá un sistema financiero regulado y doméstico, así como lo tenía Estados Unidos en los años 60, ¿no? Pero Estados Unidos en los años 80, sí, hasta los 90, tenía un sistema regulado. Inclusive era muy alta la inversión, muy alta el proteccionismo que existía hacia la inversión extranjera directa. Aunque ya había previo al TLC un tratado comercial con Canadá, había ciertos sectores muy protegidos, ¿no? Entre ellos el sector energético y el sector bancario. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, donde ya entra México, bueno, Canadá se ve obligado a ir liberalizando su economía a finales de los años 80 y toda la década de los 90, y por eso vemos en esta gráfica grandes entradas de inversión extranjera en Canadá, obviamente que cae con cada crisis financiera. Pero vemos que es una entrada también, pues no es constante, tiene picos y caídas. El hallazgo más interesante que hemos podido realizar es que paulatinamente la inversión extranjera directa está siendo sustituida por la inversión extranjera en cartera. Hace un par de años, checando, ¿no es cierto?, el año pasado, checando el The Bankers, nos dimos cuenta que dentro de los bancos más rentables del mundo estaban los canadienses. Era, creo que en el quinto lugar estaban los chinos, los estadounidenses, algún alemán, algún británico, alemán, y luego seguían los canadienses. Y pareciera que los canadienses no pintaban a nivel internacional, pero sí están siendo muy rentables, pero bueno, eso viene en el siguiente cuadro. Pero lo que nos dice esta gráfica es que Canadá se está convirtiendo en un gran receptor de inversión extranjera en carteras. Inclusive, como vemos en esta gráfica, la inversión extranjera directa está decayendo, dando lugar a todo el proceso de financiarización y bursatilización, porque sus mercados, sobre todo el de Toronto, que antes no tenía la relevancia que ahora tiene, bueno, están convirtiendo a Canadá en una gran economía casino, aunque no abiertamente, o sea, todavía no se declara que esto está sucediendo, pero esta gráfica nos muestra claramente que eso sí está sucediendo, ¿no? La importancia creciente de la inversión extranjera en cartera. Por otro lado, tenemos que a raíz de la gran expansión de los bancos estadounidenses, no solamente hacia el continente latinoamericano, pero también hacia Canadá, con la firma del TLC, los bancos canadienses comenzaron a desarrollar estrategias para competir en los mercados financieros estadounidenses y mexicanos, ¿no? Fue necesario desarrollar toda una red financiera y de intermediación que requirieron una constante desregulación de los sectores financieros domésticos. Aunque en un principio Canadá, con la firma del TLC, estuvo renuente a liberalizar su sistema financiero, lo ha tenido que hacer definitivamente, ¿no? Pero esto tiene un costo, porque de este modo los servicios financieros se expandieron en un volumen a nivel territorial, y así las tres economías se conectaban no solo a través del comercio, sino principalmente en un circuito monetario cuyo núcleo y dinamismo era Estados Unidos y su divisa. Es decir, la economía canadiense, a pesar de ser una economía desarrollada, una economía con alto nivel económico, aparentemente está sujeto a los vaivenes de la divisa estadounidense, ¿no? Y de cierta forma, la apreciación o depreciación del dólar canadiense afecta el desarrollo del comercio y también afecta la valorización de los capitales en los mercados financieros
canadienses. Entonces, vemos en este cuadro también algo que nos arrojó este pequeño estudio, es que el sistema bancario canadiense está muy, muy concentrado, ¿no? 4 bancos canadienses controlan casi el 50% de los activos bancarios domésticos, ¿no? Y bueno, también estos bancos tienen presencia internacional, pero lo interesante es que 4 bancos estadounidenses y son además muy rentables a nivel internacional, en estos 4 bancos concentran más del 50% de los activos nacionales, activos de préstamos nacionales. Entonces, pasando ahora a la idea que les daba de la apreciación del tipo de cambio, bueno, la afluencia de capitales a Canadá pues ha fortalecido el dólar canadiense, que le presenta la misma paradoja para los países que dependen de la atracción de capitales extranjeros para mantener la apreciación de su tipo de cambio. Entonces, en la medida que entran los capitales, pues por eso se ha visto más apreciada la divisa canadiense, pero con la contraparte de que hace menos competitivas sus exportaciones. Entonces, Canadá se había calificado por ser un gran exportador de materias primas, ¿no? Y era en parte lo que sostenía la economía estadounidense. Entonces ahora, es canadiense, perdón, ahora con la apertura comercial está teniendo ese problema de que atrae capitales, pero pierde competitividad en sus exportaciones. Además, al abrir su economía, pues se vio en la necesidad de implementar este tipo de políticas de reformas estructurales donde el cortar, o sea, donde eliminar los déficits públicos y por lo tanto el gasto público, pues es una obligación. Entonces, el objetivo principal de la reducción del gasto público en un principio fue mantener una inflación baja, o sea, al igual que en México, su política monetaria estaba enfocada en mantener metas de inflación, pero Canadá ha mantenido tasas de inflación bajas, o sea, la inflación no había sido ni es un problema para la economía estadounidense. No obstante, este tipo de políticas ha estado permeando la economía en Canadá. Con la idea de también lograr la estabilidad y la rentabilidad pues, de las inversiones extranjeras. Entonces aquí les muestro cómo del 91 al 2019, este estudio solamente diga 2019, el 2020 es otra historia, como ya nos las contó ayer el doctor Secareccia, ¿no? Pero no podemos saber qué va a pasar una vez que se estabilice la economía mundial, si se logra contener la pandemia, si va a regresar a como se había comportado anteriormente, o van a regresar o va a haber un cambio en la dinámica mundial con relación a los déficits públicos y el control inflacionario. Entonces, es verdad lo que nos decía el doctor Secareccia ayer, que lejos de que la inflación sea un problema para Canadá, el problema es una deflación. Entonces, las tasas de inflación se han mantenido bastante bajas, ¿no? Menos del 2% hasta el 2019. Tenemos en esta gráfica que la reducción del gasto público ha sido visible en la economía canadiense, ¿no? De tener por arriba del 25% como parte del PIB, ahora está por alrededor del 17%. Entonces, sí vemos que se ha incrementado el ahorro en esta economía, como el ahorro bruto como parte de la reducción del déficit, pero en contraparte vemos que hay un creciente endeudamiento de los hogares en la economía canadiense. Los últimos reportes de deuda por país, tanto del Banco Mundial como de la OCDE, establecían a Canadá como el país con mayor endeudamiento de los hogares dentro de los países desarrollados. Esto, desde mi punto de vista, ha tenido lugar por 2 cosas. Está documentado, el doctor Secareccia también ha escrito en relación a esto, y él alude a que el estancamiento de los salarios de clase baja, bueno, no de clase de media
la clase media en Canadá ha presentado un estancamiento constante. Y por otro lado, el crecimiento real de la tasa de interés con relación a los salarios pues ha sido mayor. Entonces esto ha dado lugar a un persistente endeudamiento de los hogares, que básicamente se ve reflejado en las hipotecas y en el consumo, en la deuda de las hipotecas y el deuda del consumo. Ahí lo documento en el capítulo, ahora que salga, espero, pues ahí sí les mandaré la bibliografía. Entonces tenemos que, con la apertura comercial, el crecimiento anual del PIB pues ha sido inconstante y que además ha tendido a reducirse. Entonces, esto se ve reflejado en el nivel de vida, en el estándar de vida de los canadienses, que fue un poco el por qué tratamos de abordar este capítulo. O sea, me pidieron el que entendiera por qué el nivel de vida de los canadienses está reduciéndose, ¿no? Que es un proyecto de un colega mío ahí en el CISAN, y quería él entender desde la perspectiva económica cuál sería la respuesta, ¿no? Entonces aquí vemos que el Producto Interno Bruto de Canadá, además de ser inconstante, ha tendido a reducirse. Y pues no es la excepción, como en el resto del mundo y en los países de América Latina, donde se implementaron políticas de reformas estructurales con la principal característica de reducción de gasto público, pues también afecta el crecimiento económico, ¿no? No importa si son países desarrollados o no, tienden a reducir el gasto, reducir también el gasto en servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto el nivel de vida también se ve afectado, y eso se demuestra con el creciente endeudamiento también. Bueno, mi intervención quedaría hasta aquí. Y pues cualquier duda, pues aquí la atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Bien, y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de la doctora Aurora Marcial hacia la doctora Elizabeth Concha. Dice, buenos días y gracias por los interesantes ponencias. Afectuosos saludos, doctora Elizabeth Concha. Quisiera presentar una serie de preguntas sobre el caso Banorte, que si tiene algún dato sobre el peso que tiene el banco en el total de la banca en términos de activos, cartera o crédito. También mencionó que su cartera de crédito se concentra principalmente en consumo y el gobierno. La pregunta es si son operaciones de reporto. En ese sentido, ¿qué porcentaje de la deuda se concentra? La reflexión en general apunta más bien a pedirle su opinión sobre el papel que este banco de capital nacional podría tener como uno de los principales reportadores para la captación de recursos vía deuda del gobierno federal, en su estrategia para movilizar recursos para la recuperación económica vía deuda, como lo plantea en el Programa Nacional de Financiamiento. Gracias, doctora Vania. Sí, ya las había leído, gracias. Voy a compartir la pantalla. Parte de las respuestas están en los cuadros y datos que fui señalando. En este cuadro, yo trato de resumir los activos de la banca comercial y los BAC en el sistema financiero mexicano, que son de alrededor de 50 a 51 bancos. Se hace una retrospectiva de alrededor de 13 años. Efectivamente, estos porcentajes es el porcentaje que representa la institución de los activos totales, es decir, de esos 50 a 51 bancos. Efectivamente, aquí estoy mostrando los de Banorte en una tendencia retrospectiva de 13 años, pues está alrededor del 10 al 11%. No tengo los datos a la mano en una tendencia o porcentaje de los créditos, pero sí tengo datos comparativos, por decir, de los pasivos. Acordémonos que los activos se componen de pasivos y capital. En una razón de apalancamiento, la banca comercial en general mantiene o ha mantenido por muchos años alrededor del 90%. Es decir, 90% de esos activos son deuda o captación tradicional principalmente.
Entonces, si yo comparo esta razón de apalancamiento de la banca en general, que es del 90%, Banorte, sin duda alguna, va a tener un comportamiento igual, 89, 90%, 91%. En el tamaño de la cartera de crédito, que también manejamos por acá, resulta ya para el año, para datos de septiembre, el tamaño de la cartera de crédito de Banorte representa 56.11%, es decir, de todos los recursos, esto es lo que destina a crédito. En una comparación con el tamaño de la cartera de crédito de la banca comercial, está alrededor del 50%. Está un poco más alta, pero solamente tenemos esos datos de comparación. En esta gráfica, yo menciono la estructura de productos y servicios financieros, pero en ingresos. Entonces, el que sobresale son los ingresos por inversiones en valores y rendimientos en inversión en valores. Los otros son ingresos obtenidos por el crédito que le da a las entidades gubernamentales y los créditos que se le da a lo que nombra créditos de consumo. No es todo el crédito vigente, son productos particulares. Pero yo lo que marco aquí es que lo que sobresalen pues son los intereses que obtiene de manejo de valores e instrumentos financieros. La otra pregunta es que tiene que ver con la parte de los reportos. Los reportos son un contrato. Yo lo que mencioné de la deuda o el manejo de estos instrumentos o la inversión en valores es que ha prevalecido el manejo de instrumentos de deuda gubernamental, que resulta, un dato importante, que en el periodo 2012 a 2018, estos instrumentos, UDIBonos y bonos, representan más del 60% de la deuda del gobierno federal. Entonces, mi argumento es que efectivamente Banorte mantiene una dinámica importante. No estoy representando el porcentaje de Banorte de esa deuda gubernamental. Solamente quiero señalar que va emparejada un dinamismo del manejo de esos instrumentos, en particular UDIBonos y bonos, pero que también en ese momento Banorte tiene una entrada y salida, compra-venta de estos instrumentos. La otra pregunta o comentario, quiero entenderla así, doctora Marcia, que el manejo de reportos sería un instrumento de financiamiento para financiar deuda pública. Sin duda, sí. Sí es un instrumento de financiamiento y efectivamente se hace con instrumentos financieros gubernamentales. Ya lo vimos, en mayor medida, son los bonos. Pero ¿qué resulta en un ejemplo de necesidad de financiamiento? Vamos a poner a la institución Pemex. Pemex manda a la Secretaría de Hacienda una evaluación de cómo obtener recursos. Y lo que hace es, ¿sabes qué? Yo puedo obtener recursos a través de ciertas operaciones. Una de ellas es el reporto. Secretaría de Hacienda evalúa y sin duda alguna y acepta esa necesidad de financiamiento. En una lista de instituciones bancarias va a estar Banorte y por supuesto la banca global. El problema de aquí es que esas necesidades de financiamiento pues son en dólares y pues no concuerda con con la volatilidad que tiene este tipo de cambio. No sé si estoy respondiendo a todas las preguntas o con gusto extiendo comentarios. Bien, gracias, doctora Elizabeth. No sé si alguno otro de los ponentes quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿No? ¿Alguna otra pregunta por YouTube? Creo que no.
Creo que todavía tenemos probablemente unos 15 minutos. No sé si pudiéramos hacer una serie de comentarios de 5 minutos por participantes acerca, digamos, de las ponencias, ¿no?, que se presentaron, comentarios generales. Y podríamos empezar por la doctora Elizabeth y sucesivamente como se fueron presentando. Gracias, doctora Vania. Efectivamente, las dos ponencias son muy interesantes, complementan lo que yo a través de los números he tratado de mostrar, esa consolidación de la banca extranjera, pero ya llamada banca global a partir del 2003. Efectivamente, cuando uno observa el tamaño de las carteras de crédito, pues resulta que las altas ganancias las obtienen de este rubro. Y en ese rubro, al comparar el diferencial de las tasas de interés, pues sí tenemos que son abismales, ¿no? Por decir, Banco Azteca. Banco Azteca tiene productos con un CAT de alrededor de 300% y paga por los depósitos alrededor del 2% o 5%. Si yo hago la diferencia, pues hay un diferencial de más de 295%. Ahí está concentrada las altas ganancias. En un banco como Citi, efectivamente, el mercado mexicano, concuerdo con lo que comentó el compañero, el doctor, efectivamente, el mercado mexicano, el de América Latina, pues es el que le ha arrojado a esta banca extranjera, pues altas ganancias, ¿no? Un ejemplo de Citi en tarjeta de crédito. En México, el clásico está alrededor del 60%, un poquito más del CAT, del plástico clásico. En Estados Unidos, en algún momento se ha tenido que esos plásticos tienen el 10%. Entonces, imagínense, estamos hablando de la misma figura, banca global, pero en mercados diferentes. ¿Por qué pasa esto en México? Siempre ha sido la pregunta, ¿no? Y se puede seguir ahondando con otros detalles. Respecto al comportamiento o lo que fue señalando la doctora Maya, pues no tengo más que entender otra economía para poder tener más claro este comportamiento de estos bancos en nuestro país. Y que solamente tenemos uno, ¿no? Ok, gracias, doctora Elizabeth. Doctor Dersu, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente yo en estos 5 minutos quisiera comentar que la relación que existe entre los mercados financieros, entre los bancos y los estados, pues desde un punto de vista de relaciones internacionales y de economía política internacional, nunca se puede soslayar que entre estos actores operan relaciones de poder, ¿no? Que determinan en gran medida pues porque en algunas circunstancias, por ejemplo, puede haber bancos que obtienen rentas demasiado grandes de ciertas economías y que no son cualquier tipo de economías, son economías del sur, ¿no? Son estos países pues, que se ven de alguna manera moldeados pues, por este poder, no solamente de la economía estadounidense, ¿no? Por el caso de Canadá o México, sino también por el poder estructural pues, que ejercen los mercados a nivel internacional. Sin embargo, también en los autores que yo abordé en mi presentación, ellos reconocen pues, que el Estado es una entidad compleja. Del Estado también se pueden ir construyendo ciertas resistencias, ciertas fuerzas opositoras pues, a estos regímenes de acumulación de capital, a la financiarización misma, ¿no? Y de hecho, pues en la historia económica mundial tenemos ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, el régimen Bretton Woods me parece que fue un régimen que acotó, ¿no? Acotó a la economía capitalista, a los mercados financieros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que ahorita en el mundo estamos experimentando un viraje hacia agendas pues, mucho más proteccionistas, caso Trump, por ejemplo, o hacia agendas mucho más progresistas,
¿no? Que precisamente abogan porque el Estado de alguna manera recupere algo de este papel rector, ¿no? O de acotamiento, ¿no? De las actividades económicas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, pues en la agenda que ahorita tiene Joe Biden, pienso, por ejemplo, en la agenda, o por lo menos en el discurso, pues que ha tenido Justin Trudeau en Canadá, ¿no? En el caso de México, el año pasado se intentó modificar algunas leyes precisamente para disminuir estas excesivas comisiones, ¿no? Estas excesivas comisiones que los bancos en México cobran, ¿no? Sin embargo, pues esa propuesta de ley se topó con pared, ¿no? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar, ¿no?, de que él se asume a sí mismo como un transformador, como un presidente de izquierda, pues él estableció pues que esa ley no iba a pasar, ¿no? Y quisiera leer textualmente lo que dijo, ¿no? En la Convención Bancaria número 82 en Acapulco, Guerrero, el presidente refrendó que en los próximos años de su gobierno, él iba a dar continuidad al enfoque de autorregulación de los bancos que ha prevalecido en México, al afirmar textualmente que la demanda de disminución de comisiones puede atenderse no con leyes, no regulando. Argumentó su negativa a dicho cambio, arguyendo que es mejor continuar con el enfoque de autorregulación, ¿no? Al respecto expresó, es mejor que, y pongo comillas, los bancos se regulen a sí mismos, con un elemento que es clave para el buen funcionamiento de la economía, la competencia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ese tipo de cambios propuestos por su propio partido político en el Congreso no sucedieron, ¿no? Y esto me parece que es un reflejo, pues, de este poder estructural que ejercen los bancos sobre los estados. Y para finalizar, me gustaría hacerle una pregunta, si es posible, a la doctora Claudia. Adelante. Muchas gracias. Precisamente estos cambios políticos que han habido en Canadá con la llegada de este gobierno progresista ya hace años de Justin Trudeau, con un cambio que se está dando en Estados Unidos, ¿usted considera que estos cambios políticos de alguna manera pueden transformar ese escenario económico que usted acaba de explicar, en donde los canadienses han venido perdiendo calidad de vida, salario, donde los bancos canadienses han amasado gran cantidad de recursos y poder? ¿Cree que en el futuro podamos ver algún cambio en ese sentido? Muchas gracias. Adelante, doctora. Voy a contestar la pregunta y si puedo dar mis comentarios al final. No, definitivamente no. Como había mencionado a lo largo de mi ponencia, independientemente del corte o del partido en el poder progresista o conservador, la implementación o el avance de la financiarización ha sido continua y apoyada, promovida desde el mismo Estado. O sea, el proceso de desregulación ha estado latente. El dominio de los mercados financieros ha sido más evidente en los últimos años, desde los 90 a la fecha en la economía canadiense. No importa si está Trudeau. Algo que nos decía Wesley ayer es que sí, es verdad, Canadá tiene una postura internacional de políticamente correcto, ¿no? O sea, él va a decir lo que políticamente correcto esté en boga, aunque está haciendo lo que los mercados van dictando. Entonces, en ese sentido, lo que está marcando ahorita un cambio en la dirección de políticas económicas es la pandemia. No, o sea, y detrás de la pandemia los mercados, porque quienes están pidiendo volver a tener grandes déficits son los bancos, ¿no? Son las grandes corporaciones a través del Fondo Monetario Internacional, del OCDE y de las recomendaciones del Banco Mundial, extiendan
gasto público, porque si no, no solamente es la población la que se está viendo afectada, sino la serie de quiebras que se vienen a futuro y que ayer nos explicaba Vania en su presentación. Entonces, ahora sí, o sea, eso era impensable hace un año. Ahora sí tiene que haber un prestamista de última instancia que rescate a las corporaciones, a la misma FAMSA. No sé si se van a animar a rescatarla o no. Esa es una pregunta para la doctora Elizabeth Concha. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la respuesta del gobierno a la quiebra de FAMSA, ¿no? Entonces, no, la línea sigue, ¿no? Y las respuestas que están habiendo, pues obviamente se nos muere la población, pero también se nos quiebran las instituciones, la banca, la economía, y algo tiene que hacer el gobierno. Entonces ahora sí existe la posibilidad de tener un big government, y no nada más la posibilidad, se requiere, porque si no, esto se va al traste. Entonces, no es una actitud política, el querer salvaguardar ahora la economía y una mayor participación ahora sí del Estado, ¿no? Y detener el avance de la autorregulación, porque vieron que eso simplemente no funciona, ¿no? La situación actual de la banca ya se viene gestando desde el 2010, del 2006-2007 a la fecha. No nada más permanecen las prácticas que originaron la crisis financiera, sino que se agudizan, y por ahí tengo un estudio que hice sobre la actividad de derivados en los bancos estadounidenses, pero no hay un viraje por ser progresistas. Los gobiernos progresistas mantienen el mismo tipo de políticas pro libre mercado que los conservadores. Ha sido la pandemia la que ha venido a replantear la necesidad de otro tipo de política económica para salvaguardar la economía global, la propia permanencia de los grandes conglomerados y el devaste o bueno, la gran afectación a la población. Pero creo que eso está más en el último punto de la agenda, ¿no? O sea, se hace porque se tiene que hacer, pero no porque sea una necesidad. Ok, estos serían mis comentarios. Gracias, doctora Claudia. Doctora Elizabeth. Gracias, doctora Maya. Gobierno federal va a rescatar al Banco FAMSA. Yo creo que aquí hay que tener claro que parte de toda la quiebra que tiene Banco FAMSA es la quiebra del grupo FAMSA. Entonces, a pesar de que está resguardado los activos del banco en el IPAP, ya se tiene ahí una presencia del gobierno en intervención, pero dudaría si, si revelaran toda esa interacción para rescatar no al Banco FAMSA, sino al Grupo FAMSA, ¿no? Realmente. Si no vemos con los casos anteriores, el mismo caso de Banorte, con la bursatilización de los créditos hipotecarios o de otras carteras. ¿Qué es la bursatilización? Puede ser que esta cartera que tenga Banco FAMSA sea comprada por otros bancos. Y al mismo tiempo, en lugar de ser una pérdida para esa institución que la compre, pues va a ser un beneficio porque está interviniendo el IPAP, ¿no? Parte del BOM que tiene el crecimiento de los activos Banorte, pues es a través de esos mecanismos que realmente los respalda el gobierno federal. Entonces, yo no aseguraría que rescatarían al grupo FAMSA. Además de que las figuras de los BAC en promedio tuvieron una vida de alrededor de 2-3 años. Y los BAC de éxito, pues es Bancoppel y Banco Azteca, que dentro de sus estrategias sí tenían bien claro el deslinde de su grupo empresarial con su banco. Entonces, además de llevar otro conjunto de estrategias, básicamente la expansión a los sectores y territorios donde no está implantado una estructura de banca comercial global. Entonces, por ese lado quedaría mi comentario, doctora Maya. Lo extenderé con gusto
lo extenderé con gusto en el documento que se entrega. Muy bien. Gracias. Solamente un comentario versus con relación a por qué el gobierno federal continuó con el cobro de comisiones. Es que al día siguiente que anunciaron que iban a regular los bancos en las comisiones, redujeron la calificación a México inmediatamente, ¿no? Las calificadoras creo que le dieron un W o no me acuerdo cuánto le dieron. Inmediatamente sale el gobierno a decir, no, hemos rectificado nuestra postura, ¿no? Entonces, ese es el poder que tienen los mercados y los grandes calificadoras sobre el comportamiento de la política económica en México. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría hacer solamente un comentario, apuntar hacia lo que ha comentado un poco Elizabeth. No sé si se pueda en este caso como moderadora. Sí, tienes el poder. En 2 minutos nada más, ¿no? Nada más para complementar, porque seguí el caso FAMSA también. No fue el principal objeto de estudio en la ponencia que presenté ayer, pero sí lo seguí. Aquí también hay un conflicto de interés, ¿no? Porque los reguladores, el problema de FAMSA no es de ahorita, es desde el año 2016. Y ahí había, digamos, unos reguladores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que también estaban participando como asesores de Grupo FAMSA, ¿no? Y digo, relaciono esta cuestión con la parte de DERSU, ¿no? Que el Estado de alguna manera a través de sus instituciones, ¿no? Que se encargan de supervisar y regular a los bancos, en este caso mexicano, pues de alguna manera participan también en la quiebra del banco, ¿no? A través del conflicto de interés. Ya se habían dado alertas tempranas a FAMSA desde 2016 y bueno, el problema del COVID en 2020, digamos, ya es la gota que derrama el vaso, ¿no? Y por otro lado, el IPAB no solamente se encarga de rescatar a los bancos, ¿no? Bueno, el ahorro de los clientes, no los bancos, sino el ahorro de los clientes, sino que también se encarga de pagar la deuda del FOBAPROA, ¿no? Entonces, gran parte de los recursos que está atrayendo, me llamaba la atención por Banorte, ¿no? Porque gran parte de la deuda del IPAB la está comprando Banorte, pero es para pagar la misma deuda que ha adquirido el FOBAPROA, ¿no? Y mencionaba yo ayer que el IPAB desde 2018 a años anteriores estaba funcionando en déficit. Y el rescate solamente de FAMSA, que es un banco pequeñito, significaría el 40% de las provisiones, ¿no? Que están destinadas para rescate de los ahorros. Y otra cuestión es que el IPAB no rescata aquellas inversiones, solamente ahorros, tarjeta de débito, ahorros, o sea que aquellas personas que metimos dinero para digamos, en cuentas de ahorro para que se fueran invirtiendo en otro tipo de instrumentos, pues no van a ser rescatados. Solamente apuntar esos comentarios. Muchas gracias. Y una disculpa, soy la moderadora. Bien, no sé si algún otro comentario. Bueno, aquí están algunos... El comentario de Roberto Soto es un Sí, buen comentario, sí. me parece. Sí, lo voy a leer. Ese punto que menciona la doctora Maya es importante. Cualquier movimiento adverso que afecte a los mercados financieros, las calificadoras tumban la economía. Así que el gobierno debe ser prudente. Pepe Mujica decía que en el gobierno no te puedes pelear con todo el mundo, porque tu gobierno puede terminar en un instante. Sí, desafortunadamente así Parte es. de este poder estructural, ¿no? Del que hablábamos. Bien, pues no sé si no hay otro comentario por parte de los ponentes. ¿No? Pues no, simplemente yo agradecer la invitación. Siempre aprendo mucho, ¿no? Participando y escuchando a gente como ustedes, ¿no? Y bueno, pues simplemente agradecer la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes por esta mesa. Gracias. Y Gracias. bueno, sin más, pues damos por finalizada y creo que entraríamos a las 12, ¿no? Me parece, a la conferencia magistral. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, un abrazo. Gracias, Eli. No te pierdas. Dersu, volvemos a invitarte en un futuro. Me entretengo. Muchas gracias. Con un pequeñito que quita tiempo. No importa.
A un ladito te lo pones, no te preocupes. Ya lo hice hoy a un ladito. Gracias. Bueno, Gracias, Moni. Gracias, Claudia. Hasta luego. placer. Bye. Gracias. Hasta luego, bye.